Muchas gracias. En primer lugar, y antes de nada, decirles que como español y madrileño estoy encantado de que Keylor Navas haya sido fichado por el Madrid. Creo que Iker Casillas tiene los días contados al frente de la portería del Madrid. Bueno, ya hablando un poquito más en serio, en primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica el haberme invitado a asistir a este congreso. Quiero personalizar también ese agradecimiento en tres nombres, en mis compañeros jueces costarricenses, don Diego Benavides y don Mauricio Chacón, que me han permitido conocer el alto grado de preparación y de profesionalidad de la Judicatura de Costa Rica. Y también y sobre todo, y ya llevado por amistad personal, un reconocimiento público a doña Yolanda Mora, ilustre abogada o litigante, como dicen ustedes, especializada en temas de familia, que ha sido mi anfitriona y la de mi familia durante unos días en Costa Rica antes de participar en el Congreso. Precisamente la calidad de ustedes como personas, como anfitriones, esas magníficas playas que tienen, esa naturaleza tan fantástica, le hace a uno difícil el cambiar el traje de turista, el bañador, la zapatilla deportiva, por este traje tan formal y participar en este congreso. Por tanto, les ruego que me disculpen si hay algún lapsus en mi exposición, se lo achaquen a sus preciosas playas y a su magnífica naturaleza. Bueno, yo voy a hablar de las iniciativas que se pueden desarrollar para mejorar la gestión de los conflictos familiares. Ayer, en la magnífica exposición inicial del Congreso, se nos habló de lo que podríamos llamar la prehistoria del derecho de familia. Algunos ponentes de los que intervienen en el Congreso van a hablar de derecho positivo, de jurisprudencia, lo que sería el presente. Yo pretendo en mi modesta intervención abordar un poco el futuro del derecho de familia y concretamente el futuro de lo que sería una mejor gestión del conflicto familiar a través del sistema judicial. ¿Qué podemos hacer los operadores jurídicos, todos, jueces, abogados, para que el paso del conflicto familiar a través del sistema judicial no genere un mayor incremento del conflicto? Hablamos de conflictos, como se han puesto de manifiesto en otras intervenciones, de una gran carga emocional y, sobre todo, y lo que a mí más me preocupa, que afecta a menores de edad, que muchas veces son los grandes perdedores de este tipo de conflicto de adultos. Cuando hablo de gestión del conflicto por el sistema judicial, fíjense ustedes que soy muy modesto. Yo no hablo de resolver el conflicto. Como se ha dicho esta mañana aquí, en quien me han precedido en el uso de la palabra, el conflicto no es algo por sí mismo negativo. Pero sí tenemos que valorar si como operadores jurídicos, si el sistema judicial gestiona bien ese conflicto en su paso por el sistema judicial. En definitiva, gestionar bien quiere decir conseguir que los efectos negativos de ese conflicto sean lo menos posibles. A mí me gusta iniciar mi exposición sobre todo haciendo referencia a algunos datos estadísticos. Pero antes me gustaría también responder a una pregunta que muchos de ustedes se pueden formular con bastante lógica. ¿Qué nos puede aportar un jurista español a unos participantes en un congreso de derecho de familia centroamericano? Es una pregunta lógica y razonable, teniendo en cuenta que además yo como juez en el 99% de los casos que conozco aplico la normativa propia española.
Yo creo que la respuesta a esa pregunta debe de venir desde la consideración de que tanto el proceso de familia como el conflicto de familia tienen unas grandes similitudes, cualquiera que sea el país donde se desarrolle, siempre que pertenezca a nuestro entorno cultural. ¿Sobre qué litigan las partes en Costa Rica, en Nicaragua o en España? Pues en un proceso de divorcio sobre las mismas cuestiones. Hay un primer bloque sobre temas relacionados con patria potestad, guarda y custodia, régimen de visita, lo que serían las obligaciones parentales de tipo personal. Un segundo bloque que serían las pensiones alimenticias, en su caso la pensión indemnizatoria en favor de uno de los cónyuges. Y un tercer bloque que serían el reparto de los bienes. Esos tres bloques agrupan el 99% de las cuestiones que se discuten en los procesos de divorcio o de ruptura de parejas de hecho. Pero si vamos al conflicto, es decir, descendemos desde el proceso al conflicto, que esta distinción a mí me parece fundamental para cualquier jurista, el tenerla muy clara, que una cosa es el proceso y otra el conflicto. Si descendemos al conflicto, vemos también que el conflicto familiar es muy similar en cualquier tipo de país de nuestro entorno. Es un conflicto con una gran carga emocional. Hay una subjetividad muy grande en los intervinientes. Desde luego, es un conflicto donde hay protagonistas muy importantes que no van a ser protagonistas en el proceso. En el proceso de familia no son escuchados todos los intervinientes y todas las personas directamente afectadas por el conflicto. A mí me ha sorprendido mucho que aquí, precisamente en Costa Rica, no exista la figura efectiva en los procesos de familia del defensor o del representante del menor. En España tenemos al menos la intervención del Ministerio Fiscal, que en los casos en que hay divorcios, separaciones o rupturas de parejas de hechos con hijos menores, interviene defendiendo el interés y representando al menor. Porque desde luego no siempre, o yo diría que en la mayoría de los casos, cuando hay disputa por la custodia y por las obligaciones parentales, los padres representan y defienden el interés de los menores. Yo, desde luego, después de 18 años como juez de familia, tengo mis serias dudas, probablemente por la subjetividad y la carga emocional que los adultos ponen en este tipo de procesos. Por tanto, yo creo que una de las primeras conclusiones de este Congreso debería ser exigir al legislador costarricense que de alguna manera se tutelen los derechos de esos menores en los procesos de ruptura parental, como forma de garantizar ese interés preferente y superior del menor en cualquier tipo de conflicto en el que intervenga. El conflicto de familia se caracteriza también porque debe de tener una visión multidisciplinar. Realmente es muy difícil dar una solución de calidad desde una perspectiva exclusivamente jurídico-legal. Por eso, cada vez más son importantes profesionales de otro tipo de ramas, de la psicología, del trabajo social, de la sociología, de la mediación, que intervienen en este tipo de conflictos. Y, sobre todo, es muy importante que los operadores jurídicos no rechacemos la intervención de esos profesionales, que nos acostumbremos a que el conflicto familiar no puede ser monopolizado exclusivamente por operadores jurídicos. ¿Por qué? Porque tiene, insisto, unas perspectivas no jurídicas muy importantes. Voy a hacer una breve mención a algunos datos estadísticos que nos lleven a ver la importancia, como ya se ha apuntado en otras intervenciones, de este tipo de procesos. En la Unión Europea se producen al año 1 millón de divorcios. Si a eso le sumamos las rupturas de parejas no casadas, hacemos una multiplicación de 2 adultos por proceso, más el índice de hijos por pareja en Europa, que está en torno al 1,6, nos damos cuenta que aproximadamente entre 4 millones de europeos pasan todos los años por el sistema judicial
con un conflicto familiar, no diría yo bajo el brazo, sino sobre la cabeza, porque es un conflicto que va a generar importantes consecuencias para todo el grupo familiar. En España los jueces dictamos al año aproximadamente unas 150.000 sentencias en conflictos familiares. Ayer aquí el magistrado de la Corte Suprema hizo mención también de la estadística de Costa Rica, es muy elevada. Numéricamente, por tanto, los conflictos familiares son muy importantes, son una parcela del derecho muy numerosa. En España, fíjense ustedes que por cada 3 matrimonios que se contraen, se dictan 2 sentencias de divorcio. Es decir, quien contrae matrimonio tiene un 66% de posibilidades de terminar en un divorcio. Como decía alguien, el matrimonio en algunos países ha pasado de ser un producto imperecedero a tener fecha de caducidad como los yogures. Se sabe que va a durar un tiempo y que finalmente hay un 66% de posibilidades de terminar en divorcio. Pero es que junto a la importancia numérica yo me quiero referir también de manera clara a la importancia social y personal de este tipo de conflictos. Dicen los expertos que el divorcio es la segunda experiencia más estresante que puede vivir un ser humano después de la pérdida de un familiar o de una persona querida. El divorcio genera unos costes emocionales y personales muy elevados, no solo a los adultos, sino, como ya he dicho antes, muy especialmente en relación a los menores. Si bien la decisión de divorciarse es una decisión privada, que puede tomar cualquier persona de forma libre, realmente sus efectos sí tienen una repercusión social importante. Y eso haría que el legislador y los operadores jurídicos hagamos un esfuerzo por disminuir las repercusiones de esos procesos de ruptura, especialmente de los procesos de ruptura mal gestionados, de los procesos de ruptura traumáticos y conflictivos. Todos ustedes serán testigos de cómo un divorcio afecta a los hijos menores, cómo baja su rendimiento escolar, cómo nos encontramos con menores estresados. Yo he oído a niños en mi juzgado con problemas de alopecia, se les caía el pelo como consecuencia del estrés que estaban viviendo por el conflicto mal resuelto de sus padres. Realmente un coste emocional muy alto para esos menores y, desde luego, para los adultos. Adultos que, como consecuencia de un divorcio mal llevado, se dan de baja laboral para no pagar las pensiones, se van a lo que nosotros llamamos la economía sumergida, en fin, son usuarios de servicios sociales reiterados y, sobre todo, esos conflictos mal gestionados terminan generando también una sobreexplotación del sistema judicial. Realmente es necesario un juez, en el caso de España un fiscal, 2 abogados, 2 procuradores, para decidir si un niño pernocta o no con su padre la noche del jueves. Realmente el conflicto familiar termina pidiendo al sistema judicial respuestas que no son propias de un sistema jurídico legal. Junto a esta premisa primera, que a mí me parece que hay que tener muy clara, que es la importancia social y personal de los conflictos familiares, la siguiente premisa de la que yo parto es que el sistema judicial da una respuesta de baja calidad al conflicto de familia. Y, naturalmente, estando en el Colegio de Abogados de Costa Rica, tengo que aclarar de manera inmediata que esa baja calidad de la respuesta no se refiere a los aspectos jurídicos. Ustedes, como abogados, formulan magníficas demandas, muy bien elaboradas, muy bien razonadas y explicitadas. Los jueces, por regla general, dictamos también sentencias muy fundadas, muy explicitadas, valoramos la prueba, etc. No me refiero a la respuesta en términos jurídicos, sino a la respuesta al conflicto que subyace bajo ese tipo de procesos. Desde luego, la baja calidad de la respuesta del sistema judicial es fácilmente constatable. En muchas ocasiones, el paso del sistema judicial el paso del conflicto por el sistema judicial genera un agravamiento del conflicto. Las parejas salen peor del juzgado de lo que llegaron.
y muy especialmente, como veremos ahora, en algunos sistemas judiciales o jurídico-legales donde el proceso adversarial, digamos, es la regla de carácter general. Hay una inadecuación de las soluciones impositivas. El conflicto de familia es muy difícil que se resuelva con una sentencia que impone. Como mucho, esa sentencia puede regular algunos aspectos patrimoniales, hacer una justicia distributiva de los bienes, pero en definitiva es difícil que resuelva el conflicto familiar. Hay un continuo incumplimiento de las sentencias. En España la estadística nos da que el 50% de las sentencias que dictamos los jueces son incumplidas, bien en régimen de visita, bien en impago de pensiones. ¿Por qué? Porque el conflicto la sentencia no lo ha resuelto. En España los abogados manejan un dicho que refleja muy bien esta situación. Los abogados dicen, en asuntos de familia, el verdadero pleito empieza a partir de la sentencia. Como diciendo, la sentencia no vale para nada. A partir de la sentencia es cuando empieza el verdadero pleito de familia, ¿no? Como no se resuelve el conflicto, ese conflicto rebota continuamente en el sistema judicial. El sistema judicial se convierte en una especie de frontón donde el conflicto, como una pelota, va y viene continuamente. Hay incumplimientos, ejecuciones de sentencias, modificaciones de medidas, discrepancias en el ejercicio de la patria potestad. Puede haber muchos y continuos procesos. En definitiva, el ciudadano, cuando se marcha del juzgado, se da cuenta de que las expectativas que había puesto en el sistema judicial no se ven cumplidas. Realmente el conflicto familiar continúa, sigue latente, muchas veces agravado como consecuencia del sistema y del propio proceso, y en definitiva no se ha resuelto. ¿Qué podemos hacer para mejorar la gestión del conflicto familiar en relación a estas cuestiones que yo les he planteado? Desde luego se puede conseguir una mejor respuesta desde el sistema judicial. Hay que partir, desde luego, de algunas premisas metodológicas y, como ya he apuntado, hay una insuficiencia de las perspectivas jurídico-legales. Necesitamos integrar, para dar una buena solución, a otras perspectivas, a otros profesionales también en la solución del conflicto. Las facultades discrecionales que tenemos los jueces en el ámbito de los conflictos familiares permiten introducir mejoras sin necesidad de introducir reformas legales. Esta mañana se ha hablado de los puntos de encuentro familiar. En España los puntos de encuentro familiar los introdujimos los jueces sin necesidad de reformas legales, simplemente en base a las prerrogativas que nos concede la ley en el ámbito de los conflictos familiares. La naturaleza personalísima de las relaciones jurídicas sobre las que operamos inciden en la necesidad de contar con servicios que ayuden a los jueces a ejecutar las sentencias. Es imposible hoy en día dar una respuesta de calidad desde el sistema judicial si el juez de familia no cuenta con servicios externos que le apoyen y que le ayuden. Ahí se introducirían los puntos de encuentro familiar, los servicios de mediación, incluso figuras como el coordinador de parentalidad, que es una figura que puede dar mucho juego en el ámbito de los conflictos familiares. Y desde luego hay que tener claro que todo el objetivo de una mejora de la gestión del conflicto familiar debe ir encaminada a fomentar los procesos de autocomposición. El proceso autocompositivo, el proceso de mutuo acuerdo da siempre una mejor respuesta que el proceso contradictorio o contencioso, como lo denominamos. Y desde luego los objetivos que habría que alcanzar con estas propuestas, ahí los tienen ustedes. Incrementar los procesos autocompositivos de mutuo acuerdo, disminuir los incumplimientos de sentencia, incrementar los niveles de previsibilidad de la respuesta judicial, uno de los grandes temas. Hay mucha litigiosidad de familia porque a veces no se puede prever cuál va a ser la respuesta del sistema judicial.
A mí me ha encantado una de las organizaciones que tienen ustedes del sistema judicial de familia, y es que ustedes tienen una segunda instancia centralizada a nivel nacional en temas de familia. Eso es muy importante porque unifica los criterios en materia de familia. En España la segunda instancia está distribuida en 50 audiencias provinciales, cada una tiene su criterio. Y eso hace muy difícil que se puedan prever las respuestas jurisdiccionales. Hay que conseguir una disminución de los costes emocionales del proceso, hay que conseguir que el proceso pacifique el conflicto en la medida de lo posible y, sobre todo, hay que incrementar los niveles de información al ciudadano. El ciudadano que va a un juzgado a divorciarse va con muy poca información. Tiene información jurídica, que es la que le ha facilitado el abogado, y no siempre completa. A ella me referiré ahora y me van a permitir que si hago alguna crítica de la abogacía, como también haré autocrítica de la judicatura, lo entiendan siempre desde el mayor respeto al trabajo de ustedes. Pero el ciudadano llega a los juzgados con muy poca información. Por ejemplo, cree que su conflicto se le va a resolver en el juzgado. Y el juzgado va a resolver los aspectos patrimoniales, los aspectos jurídico-legales. Pero hay otro componente del conflicto, un componente emocional, personal, psicológico, que en el juzgado no se lo vamos a resolver. Y eso a veces el ciudadano no lo tiene completamente claro. Por eso habría que incrementar los niveles de información. ¿Qué iniciativas se pueden poner en marcha para mejorar la respuesta del sistema judicial al conflicto familiar? Para mejorar la respuesta que el sistema tradicional ha venido dando hasta ahora. Yo he agrupado esas iniciativas en dos grandes bloques. Unas serían de tipo jurídico-procesal y otras se moverían más en el entorno de los procesos de familia. Como iniciativas de carácter jurídico-procesal, yo sugeriría, con todos los respetos, porque no vengo aquí a dar lecciones de nada, pero sí a comentar algunas iniciativas que se han desarrollado en otros países, no solo en España, incluso España ha copiado iniciativas de otros países, algunas de las que está constatado que dan buenos resultados. Por ejemplo, a mí me parece que el sistema causal de divorcio o de separación genera unos efectos muy negativos en el conflicto familiar. Y hablo desde la experiencia de 18 años de juez de familia, donde he ejercido como juez de familia en un sistema causal, como era el que había en España hasta el año 2005, y en un sistema de divorcio objetivo, como es el que hay en España a partir del 2005. El sistema causal se basa fundamentalmente en una negativización, en una necesidad de culpabilizar a la otra parte. Y eso provoca unos efectos muy demoledores para ese grupo familiar que tiene que continuar cuando hay hijos menores con unas relaciones de comunicación y de diálogo. Desde luego, el argumento de que la supresión del sistema causal puede dar lugar a un estallido en el número de divorcios está estadísticamente demostrado que no es cierto. En España el número de divorcios no ha subido cuando se suprimió el sistema causal. Quien decide divorciarse no se para a pensar en si tiene que acreditar una causa o no la tiene que acreditar, si es más fácil o es más difícil obtener el divorcio. Lo mismo que el delincuente, cuando va a cometer un delito, no piensa si lo que le van a imponer es una pena de 10 años de cárcel, es de 15 o es de 5. Yo creo que ese argumento no es válido. Y realmente el sistema no causal, el sistema objetivo, en el caso en España basta que hayan transcurrido 3 meses del matrimonio para poderse divorciar, incluso si se alega violencia de género no hace falta respetar ese plazo. Insisto, no ha provocado un incremento del número de divorcios. Pero el sistema causal da lugar a un divorcio adversarial muy, muy negativo para el grupo familiar. Es fundamental también, y ahí lo apunto, la especialización de los tribunales. El conflicto y el proceso de familia tiene que ser conocido por jueces especializados. No puede ser que conozcan del divorcio jueces generalistas, jueces civiles, porque requiere una especialización y unos servicios que probablemente no puedan estar disponibles en todo tipo de juzgados.
Hablamos del proceso de familia fundamentalmente en los últimos tiempos cada vez más como una justicia terapéutica. La justicia de familia debe ser una justicia terapéutica, no una justicia impositiva, como se hace en la jurisdicción civil, mercantil o en otro tipo de jurisdicciones. Y precisamente ese concepto de justicia terapéutica requiere órganos especializados. Es necesario también, ahí apunto otras cuestiones más técnicas, por ejemplo, el tema de las normas de reparto de los asuntos de familia. Cuando en una localidad, como ocurre en San José o en Málaga, somos varios juzgados, ¿cómo se reparten los asuntos de familia que llegan a los juzgados? Parece algo puramente técnico, orgánico, pero tiene mucha gran importancia. Es relevante que cada proceso, porque hay que partir de esa diferencia conflicto y proceso. Tenemos un conflicto familiar que es único, que da lugar a distintos procesos judiciales. Sería muy importante que todos los procesos que genera un mismo conflicto familiar fuesen conocidos por un solo juez, porque se mejora la gestión del conflicto. Si cada uno de los procesos que genera ese conflicto familiar lo conoce un juez distinto, salvo en los casos inapelables, digamos, como sería la segunda instancia, donde, bueno, es fundamental que haya un órgano revisor, pero en los demás casos las normas de reparto deben de generar una forma de conocer todos los procesos del mismo grupo familiar por un solo juez. Se gestiona mejor el conflicto. Debe de haber una previsibilidad en la respuesta judicial también. Y ahí insisto en una de las propuestas que en España hemos llevado a cabo y que está dando muy buenos resultados. La famosa baremización de las pensiones alimenticias. En España, donde no hay un sistema causal, pero por los comentarios que he hecho en Costa Rica con abogadas de familia, con jueces de familia, no sería muy distinta la conclusión. El 80% de los procesos contenciosos que se desarrollan en los juzgados de familia tienen como objeto la discusión por la cuantía de la pensión alimenticia en favor de los hijos menores. Incluso ustedes, que me ha sorprendido muy gratamente, tienen unos tribunales de pensiones que se dedican solo a fijar pensiones alimenticias. Y la pregunta que se hace el ciudadano cuando va a sus despachos, el otro día se lo comentaba a mi amiga Yolanda, le decía, yo estoy convencido, Yolanda, que cuando van a tu despacho la primera o la segunda pregunta que le hace el señor o la señora que se va a divorciar es, oiga, ¿y cuánto voy a tener que pagar de pensión o cuánto voy a recibir de pensión por mis hijos? Y la respuesta de ustedes como abogados es mirar al techo y decir, bueno, verá usted, eso depende del juzgado donde toque, porque la ley, claro, no dice, y el ciudadano vuelve a insistir, oiga, pero es que la ley no dice cuánto va a ser el importe de la pensión. No, porque son conceptos jurídicos, según los ingresos, la proporcionalidad, etcétera, etcétera. Y el ciudadano siente cómo la ley le defrauda, porque cree que una cosa tan importante debería estar mucho más concretada, ser mucho más previsible la respuesta jurisdiccional. Porque en definitiva, y como existía en España antes del sistema de baremización de pensiones, realmente la pensión dependía del juzgado al que le tocaba, incluso si el juez era juez o era jueza. Porque en España existe la teoría de que las juezas fijan pensiones más bajas en favor de las mujeres que los jueces hombres, o del ánimo con el que se había levantado el juez esa mañana, ¿no? Realmente hacía falta un sistema de cierta previsibilidad. ¿Y por qué? Porque la falta de previsibilidad aumenta la litigiosidad. Como no hay una previsibilidad de la respuesta judicial, yo, abogado, creo que la respuesta del juez va a estar más cerca de lo que yo pretendo que de lo que pretende el abogado de la otra parte. Da lugar también a un trato discriminatorio. Yo he visto sentencias que con igualdad de sistemas y de recursos económicos, con igualdad de número de hijos, con situaciones sociofamiliares muy parecidas, las respuestas de los jueces de familia han sido notablemente muy distintas. Y eso no puede ser en un sistema que debe de garantizar la igualdad de las partes. Por eso en España implantamos un sistema de baremización de pensiones en base a unos datos estadísticos que se nos facilita por el Instituto Nacional de Estadística y que empieza a dar un resultado muy interesante.
Como es una cuestión muy concreta, la tienen ustedes detallada en la exposición de mi ponencia, que se les entregará por escrito, pero desde luego el sistema de baremización de pensiones favorece los acuerdos preprocesales. Es muchísimo más fácil que los abogados lleguen a un acuerdo, que lleguen a un proceso de mutuo acuerdo, y evita esos tratos discriminatorios entre unos casos y otros. Y ya les advierto que no es cierto lo que me dijo un abogado cuando empezamos en España a implantar el sistema de baremización. Señor juez, es que nos va a dejar usted sin trabajo. Si resulta que la fijación de las pensiones es algo casi automático, ¿qué vamos a hacer los abogados en el proceso de familia, cuando además en España no tenemos un sistema causal? Y yo le decía, no, señor abogado, usted no se preocupe. La tabla tiene una aplicación más o menos automática cuando partimos de unos ingresos ciertos y acreditados. Pero imagínese usted la cantidad de personas que hay que viven en lo que ustedes llaman la economía informal, la economía sumergida, empresarios que no declaran todos sus ingresos, etcétera, etcétera. Ahí hay mucha tela que cortar y mucha prueba que practicar para sentar lo que sería la premisa mayor de la aplicación de las tablas, que sería cuánto gana esa persona que tiene que abonar la pensión. Por tanto, les recomiendo, trabajen ustedes en la medida de lo posible. Me consta que ya en algunos sectores de la judicatura se está trabajando en este ámbito para conseguir un sistema de baremización que sea orientador. No son tablas rígidas, no son tablas de aplicación, digamos, casi informatizada, pero sí muy interesante. Si quieren ustedes ampliar la información, en la extranet del Consejo General del Poder Judicial de España pueden ustedes entrar y ahí hay incluso una aplicación informática que permite el cálculo de las pensiones y una memoria explicativa en el que se detalla cómo funcionan las tablas de pensiones. Me parece importante también, la última de las propuestas que hago en este bloque, la especialización de los operadores jurídicos. Yo creo que tanto por parte de jueces y de abogados tenemos que aspirar a una especialización. Que a ese órgano judicial que se va a ocupar de asuntos de familia no pueda llegar cualquier juez, como ocurre en España actualmente, sino que haya una especialización. Un buen juez de familia tiene que tener no solo formación jurídica, sino también formación en psicología, en mediación, en técnicas de resolución de conflictos, nociones de sociología, porque nos movemos en un conflicto multidisciplinar. Y en ese sentido sería necesario que los jueces conociéramos también esas disciplinas. En el ámbito de los abogados, por supuesto, también. Yo sé que es muy difícil que un abogado solo se dedique a asuntos de familia, pero sí se debe de pedir al abogado que lleve asuntos de familia que sea un buen conocedor no solo del derecho, sino también del conflicto de familia y sea consciente de que su intervención puede ser muy importante a la hora de dar una respuesta u otra a ese conflicto familiar. Desde luego, un buen abogado de familia, para mí, personalmente, debe ser un abogado negociador. Tiene que tener capacidad de negociación. El proceso contencioso tiene que ser la última ratio. Hay que intentar siempre el acuerdo entre las partes, acudir al proceso de mutuo acuerdo que le evita a esa pareja el paso por un sistema judicial que muchas veces genera un incremento del conflicto. Tiene que dar una información lo más completa a su cliente, no solo de las repercusiones del proceso, sino a veces de la duración del proceso. Yo cuando tengo a las parejas en la sede del juzgado les doy esa información, doy por hecho que el abogado ya se lo ha dicho, pero a veces cuando los ves discutir por el reparto patrimonial de una modesta vivienda, donde prácticamente lo que va a costar el proceso, la intervención de peritos, de contadores partidores, etcétera, va a ser casi equivalente a lo que están repartiéndose de bienes, se lo digo, un poco en tono jocoso, ¿no? Le digo, mire, tengan en cuenta, ustedes no están repartiendo el patrimonio de la baronesa Thyssen, ustedes están repartiendo muy poquito. Valoren la duración del proceso y el coste que les va a suponer. Yo creo que un buen abogado de familia tiene que dar esa información también a sus clientes.
Es importante la intervención en el proceso del abogado de familia. Tiene que ser un discurso, esas alegaciones escritas, orales, un discurso persuasivo que sea suave. Para ganar el pleito de familia no hay que negativizar a la otra parte más que lo imprescindible. Yo allí en España lo veo, abogados que a veces utilizan el interrogatorio de la otra parte casi más para expresar sentimientos vindicativos de su cliente que para acreditar hechos relevantes y contradictorios. Y a veces les tengo que cortar en el interrogatorio. Le digo, señor letrado, esa pregunta que usted acaba de formular, ¿realmente qué objeto tiene en el proceso? Si no se refiere a un hecho controvertido. No, señoría, es que yo quiero que quede claro. Eso no tiene relevancia. La forma de preguntar en el proceso es también importante y el abogado tiene un papel relevante. Defender al cliente no es aniquilar al contrario. Eso hay que tenerlo también muy claro. Se ha hablado antes de la denegación de las pruebas testificales, decía uno de los ponentes anteriores, y nos criticaba con razón. Se deniega, aquí no se practican interrogatorios, no se admiten testigos. Efectivamente, unas veces es injusta la denegación de esa prueba, pero otras veces habría que reflexionar. ¿Es útil traer al proceso a familiares de quienes se están divorciando, salvo casos absolutamente extraordinarios? ¿Qué nos va a decir la mamá o el papá de la señora que se está divorciando? Que su hija es la mejor madre del mundo. Y el papá y la mamá del padre que se está divorciando, que es el mejor padre y el mejor esposo del mundo. Si eso ya lo sabemos los jueces. Pero ¿qué inconveniente tiene traer a esos familiares, incluso pedir la testifical de hijos a veces mayores de edad? Pues que introducimos en el conflicto y obligamos a posicionarse en el conflicto a personas que pueden desempeñar un papel muy importante de mediadores informales dentro de ese conflicto familiar. Esa abuela que puede hacer de intermediaria para recoger a los nietos y llevarlos a casa de la nuera para el régimen de visita, sin necesidad de que intervenga el punto de encuentro. Ese familiar que puede a veces fomentar el diálogo entre ellos. Por tanto, insisto, valorar mucho si es bueno traer a otros familiares e incluirlos en el proceso por el coste que tienen. En relación a recursos sociales de apoyo al juez de familia, el otro gran bloque al que yo me iba a referir, hoy día fundamental. Hoy no puede haber un juzgado de familia que no cuente con este tipo de apoyos. Realmente en España hablamos incluso de divorcios de primera división, y volvemos a retomar el tema futbolístico, y divorcios de segunda división. Divorcios de primera, ¿cuáles son? Los que se desarrollan en las grandes ciudades. En las grandes ciudades tenemos jueces especializados, aunque solo sea por los muchos años que llevamos, tenemos servicios de mediación, tenemos equipos psicosociales, tenemos puntos de encuentro. Realmente la posibilidad de dar una respuesta de calidad a ese conflicto familiar suben como la espuma en ese juzgado, y en cambio en una localidad pequeña el juez, para resolver el conflicto de familia, lo único que tiene es el Código Civil o el Código de Familia, como ustedes le llaman, y la ley procesal, uno en una mano y otro en otra. Con esos dos instrumentos exclusivamente es muy difícil dar una respuesta de calidad a ese conflicto familiar. Y hablamos por eso de divorcios de primera y divorcios de segunda. En relación a los recursos fundamentales para mí, desde luego, los servicios de mediación. Yo me he llevado una grata sorpresa y tengo que felicitarle al Colegio de Abogados y Abogadas el que tengan ustedes un servicio, un centro de resolución alternativa de conflictos. Porque en España, por ejemplo, los abogados han sido los grandes enemigos de la mediación. Han combatido la implantación de la mediación de forma equivocada. Porque, desde luego, una cosa que tienen que tener ustedes claro es que mediador y abogado no solo son, digamos, contradictorios o son enemigos, no. Pueden cooperar perfectamente. ¿Por qué? Porque el mediador trabaja el conflicto, el abogado trabaja el proceso, y pueden perfectamente realizar una labor que beneficie tanto a unos como a otros. Desde luego, los servicios de mediación, cuando se consiguen acuerdos y cuando no se consiguen acuerdos, también mejoran el nivel de conflicto entre las parejas.
los acuerdos alcanzados en mediación se mantienen durante más tiempo. Nosotros llevamos ya con el servicio de mediación desde hace aproximadamente 12 años y tenemos datos estadísticos. El acuerdo alcanzado en mediación se mantiene durante más tiempo, da lugar a menos incumplimientos de sentencia y, en definitiva, da una mayor duración a los acuerdos. Y, sobre todo, lo que es muy importante, la mediación introduce una cultura de paz, una cultura de diálogo que es muy importante también para potenciar la sociedad democrática de nuestros respectivos países. Y, además, tengo un argumento más en favor de la mediación, y es que el sistema judicial no da más de sí. Yo lo he oído aquí también en Costa Rica. Los juzgados están colapsados, se tardan años en dictar sentencias. En España pasa exactamente igual. El sistema judicial no da más de sí. Y entonces o buscamos alternativas, buscamos otra salida a ese tipo de conflictos, y no tendremos graves problemas. No me voy a extender en otras cuestiones. Fundamental también los equipos psicosociales de los juzgados de familia, qué son y qué procesos intervienen. Fundamental para que los jueces podamos tomar decisiones en relación a la custodia, a las obligaciones parentales. Es más, incluso los equipos psicosociales en algunos juzgados de familia en España hacen una labor de gestión de relación del juzgado de familia con los servicios externos, con los servicios de mediación, con los servicios de puntos de encuentro familiar, con los coordinadores de parentalidad. Es decir, tienen una función más amplia que el simple asesoramiento como peritos en los procesos de familia. No me voy a extender más. Los puntos de encuentro familiar, ya se ha hablado de ellos esta mañana aquí. En España llevan funcionando ya 15 años. Yo fui un gran impulsor de los puntos de encuentro familiar. Y lo mismo, porque he conocido un juzgado de familia antes de que existieran puntos de encuentro y con posterioridad. Y desde luego puedo afirmar con rotundidad que los puntos de encuentro familiar es lo mejor que se ha hecho en el ámbito de los conflictos y de los procesos de familia. Nosotros tenemos la estadística que demuestra que el punto de encuentro le quita al juzgado de familia el 70% de los procesos relacionados con el incumplimiento del régimen de visita y del régimen de estancia de los hijos menores con los progenitores. Dan un gran servicio, es un recurso muy interesante. Desde luego, además, como ha expuesto la ponente esta mañana, el punto de encuentro tienen ustedes que hacer todo lo posible porque se implante. Yo desde aquí les lanzo ese reto, empiecen a moverse a nivel de colegio de abogados, de organizaciones sin ánimo de lucro, profesionales de la psicología, del trabajo social. Y si alguna organización, alguna institución quiere, les ofrezco hacer de anfitrión en Málaga para que conozcan ustedes el punto de encuentro familiar de Málaga. Funciona muy bien, es un referente nacional en la materia y que les puede servir desde luego para muchas para ampliar y potenciar este recurso. Y luego, finalmente, toco ahí muy de pasada también otra figura que está empezando a implantarse en España, que tiene un origen en Norteamérica. Está aquí una juez de familia de Florida, que nos podría probablemente hablar del tema. En España está empezando a introducirse, que es el coordinador de parentalidad. El coordinador de parentalidad, aunque en España no tiene todavía un marco jurídico específico, consideramos los jueces que puede ser introducido en base a la legislación actual que hay en España. El coordinador de parentalidad es una figura compleja porque integra, digamos, habilidades de un mediador, habilidades de un terapeuta, habilidades también de un asesor, pero no puede en ningún caso realizar asesoramiento jurídico, y puede constituirse, en definitiva, como una especie de delegado del juez en un grupo familiar que se caracterice sobre todo por su alta conflictividad. Está pensado para esos grupos familiares que están continuamente judicializando sus cuestiones, sus discrepancias y su problemática familiar, y que realmente es muy difícil que los jueces podamos dar una respuesta a ese tipo de familia hiperconflictivizada. Hay que resolver con ese tipo de familia si el niño hace o no hace la primera comunión,
comunión, si el niño se le compra o no la moto, si el niño va a un colegio laico o a un colegio religioso, si el niño va a un curso al extranjero o no, etcétera, etcétera. Una cantidad de decisiones que realmente son impropias del sistema judicial. Y ahí el coordinador de parentalidad podría realizar una gran labor y, desde luego, descargar también de trabajo al sistema judicial. Voy terminando con mi intervención porque, como juez y ustedes como abogados, creo que la puntualidad es una regla de oro. Yo creo que no hay nada que moleste más a los abogados que empezar los juicios tarde, haber tenido que esperar porque el juicio anterior se ha alargado en exceso. Yo no quiero que los ponentes que vienen después empiecen más tarde y, por tanto, a las 2:30, que era la hora que me habían dado, yo voy a terminar mi intervención. Creo, sintetizando un poco el mensaje de lo que he dicho, que estamos ante unos conflictos y unos procesos muy importantes donde el trabajo que hacemos los operadores jurídicos, tanto abogados como jueces, es muy importante. La felicidad, el bienestar de miles, de cientos de miles de personas va a depender de nuestro trabajo, muy especialmente de niños que se ven inmersos en unos conflictos que ni entienden ni comprenden, y, por tanto, esa felicidad y ese bienestar va a depender en gran medida de nuestro trabajo. Mi modesta aportación a este congreso ha sido exponer aquellas iniciativas que pueden contribuir a que se dé una respuesta de más calidad desde el sistema judicial a los conflictos de familia. Y termino pues haciendo referencia a mis primeras palabras. Si veo al señor Navas por las calles de Madrid, les juro que les daré recuerdo de parte de todos ustedes. Muchas gracias.